Dice cuando yo era teenager, más joven, que siempre había que estar preparado. Siempre hay que estar preparado para dar razón de nuestra vida, ¿no? Y bueno, eh, tengo en mente 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 hasta el 20. Si por favor pueden ubicar ese pasaje. Corintios, segunda carta, versículo 18 al 20 del capítulo 5. Es una porción que llega a nuestro corazón y tiene mucha enseñanza para nosotros. 2 Corintios 5, 18. Dice así la palabra del Señor. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Oremos. Padre amado, gracias te damos por esta oportunidad de predicar tu palabra. Te suplicamos que sea de bendición y penetre a nuestro corazón, haciendo gran efecto en él y poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Oh Padre, recibe nuestra alabanza y gloria en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje se nos encomienda la gran necesidad de predicar o testificar, de ser discípulos de Cristo en donde quiera que estemos. Todos nosotros somos misioneros. No hay que ir a un seminario, no hay que tener unas credenciales ahí, un diploma. Simplemente hay que tener disposición de hablar de Cristo. Para testificar tenemos que ahondar en la palabra de Dios. Para testificar tenemos que soltarnos. Mire, cuando yo era jovencito, le decía al principio, yo me convertí en Long Island, en una casa iglesia, y estaba predicando un hermano argentino. De paso, nuestro querido hermano Cornejo pasó a la presencia del Señor recientemente. Él era uno de mis mentores. He tenido muchos mentores que me han ayudado a superarme en la vida cristiana. Cuando yo era jovencito, tenía mucho temor, mucho miedo de hablar en público. Dicen por ahí que hay dos grandes temores que tenemos los seres humanos. Número uno, hablar en público. Número dos, la muerte. Bueno, hasta ahorita superé el primero, porque nadie quiere morir, ¿no? Pero cuando llegue yo en mi conciencia, en mi espiritualidad, estoy preparado para irme con el Señor. Ahora mi esposa me dice muchas veces que no sea muy pronto, por favor, porque el mundo está muy difícil, te necesito a ti. Y eso me da ánimo, valor para seguir adelante, luchando en esta vida, para protegerla, para animarla, para proveerle. Entonces, nuestro querido hermano Cornejo y otros nos animaban para que fuéramos los sábados a tocar puertas y a testificar. Yo sé que muchos de nosotros le tiemblan las piernas y no salen palabras de la boca, porque es algo que no habíamos hecho anteriormente. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y la guianza de la Sagrada Escritura,
podemos hacerlo. Entonces salíamos de dos en dos, regularmente era una muchacha y un varón, porque podemos encontrar situaciones difíciles, una señora que abre la puerta, un hombre que abre la puerta, y para protección mutua también. Y fue de gran bendición para mí. De ahí aprendí a comprar folletos debido a mi situación, que no era muy tímido. Dejaba los folletos en las mesas de la universidad donde iba, en el colegio, en el restaurante, y aún lo sigo haciendo, pero superé el problema de hablar en público. De hecho, en su gracia el Señor me hizo locutor, como ustedes han visto. Fui director de la radio en Texas y pude hablar a los demás, pero eso viene de Dios, no era mío. Dios nos capacita para hablar. El profeta Jeremías era muy tímido igual y decía que no podía hablar. Tenemos a Moisés también, que tenía miedo a hablar, y por esto es que se dice que es un reto poder hablar. Entonces todos somos misioneros, todos tenemos la responsabilidad de hablar, de testificar de Cristo. Esto de testificar es como ir a la corte. Allí una vez o dos veces yo he ido a la corte y he estado hablando, testificando al juez y al jurado sobre un asunto en particular. Es lo mismo, a nosotros se nos ha llamado, somos testigos de Cristo. Entonces, cuando hay una necesidad, una oportunidad de hablar de Cristo, podemos testificar de su amor, de su gracia, de su misericordia para con nosotros. Una de las cosas que nos ayuda es dar el testimonio. El apóstol Pablo lo hizo 3 veces. Y claro, hay que tener cuidado, porque yo he escuchado desde mi principio que me convertí a personas hablando que eran esto, que eran lo otro, y parecía que se gozaban, exaltaban más lo que eran a lo que Cristo hizo en su vida. Tenemos que exaltar a Cristo en nuestro testimonio. Él merece la gloria y la honra. Es Él quien lo ha hecho, no nosotros. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos habla sobre la importancia de testificar, y él fue un gran ejemplo en obediencia en cuanto a ser testigo de Cristo. Y el verbo testificar es usado por el apóstol de la siguiente manera: pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo Él primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Hechos 26, 22 y 23. Entonces vemos aquí a Pablo una vez más que estaba dispuesto a testificar lo que él había experimentado y visto con el Señor. Mire, desde que hay un refrán que dice que los españoles, y aquí no hay nadie de España, ¿no? Los españoles vinieron a Estados Unidos, aquí a la Florida, buscando el oro, la fuente de la juventud. Pero nosotros llegamos y gracias al Señor hemos encontrado a Cristo, lo cual es mucho mejor. El otro día, revelando mi edad, mi esposa me sorprendió y algunos de ustedes estaban en casa escondidos allí y yo vine inocente y de repente, ¡feliz cumpleaños! Me gustó mucho. Entonces yo llegué a la edad de oro. Ustedes me preguntarán, ¿qué edad es de oro? ¿A qué edad se llega a los 65? Ya hay muchos aquí de la edad de oro, levanten sus manos. Edad de oro. Y yo dije, ay Señor bendito, gracias por dejarme entrar a la edad de oro. Y me puse a buscar, simbólicamente, me puse a buscar el oro. No encontré ninguno. Encontré problemas de la vejez. Por ejemplo, fui al oftalmólogo y tenemos un hermano allá en Dallas que es oftalmólogo. Y he tenido la experiencia de ir a ver al doctor por la situación de la diabetes.
Yo les recomiendo a muchos de ustedes que se dejen ver por el médico, chequeo de la vista, chequeo de los dientes, de todo, porque la diabetes ataca todo, destruye todos los órganos, los pulmones, los riñones, el corazón, el hígado, el páncreas, todo es afectado por esta enfermedad. Entonces yo le dije al doctor, ¿usted ve un buen futuro para mí en cuestión de la vista? Él me dijo, claro que sí. Hay algo malo que yo estoy haciendo. Le estaba haciendo una broma. Debo de comer más zanahoria, no debo de salir cuando el sol está radiante. Él dice, no, la verdad es que tu problema es de vejez. Y bueno, él es cristiano, muy devoto a su profesión, gracias a Dios por doctores así. Entonces tenemos que usar esas ilustraciones de que todos estamos ciegos, nacemos ciegos, sordos, tartamudos a Dios. Somos pecadores por nacimiento, por herencia y por práctica. A los niños, a los bebés no se les puede enseñar el pecado, ya nacen con esa semilla dentro. Mi esposa en Nueva York solía escuchar a nuestro gran amigo Samuel Montoya de A Través de la Biblia. Él es colombiano y ahora mismo se ha hecho hondureño. Algunos de ustedes hondureños están contentos de tener a nuestro hermano Samuel Montoya viviendo allá. Bueno, somos grandes amigos desde el entonces. Yo tenía que ir a trabajar con él en Odessa, en la Florida, cerca de Tampa, haciendo libros, testificando, predicando en la radio, todo. Pero el Señor no lo quiso así. El Señor nos trajo a Miami. Dijimos, bueno, ahí es una ciudad cosmopolita, que hay mucha gente de Venezuela, de Colombia, para predicar el Evangelio. Está más cerca de Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Vámonos para allá. Yo había con mi esposa venido aquí en el año 96. Ya tenemos cerca de 30 años que salimos como misioneros para testificar la gracia de Dios. El Señor hizo grandes cosas en México, en Bolivia, en diferentes lugares. Una vez me acuerdo muy bien, estábamos en una ciudad boliviana y ustedes saben que yo hago un programa de radio. En ese tiempo hacía CDs y todavía envío ahora por medio de la email y todo esto. El mundo ha cambiado tecnológicamente. Tenemos Thumb Drive que son muy de mucho poder. Tengo uno por aquí, Thumb Drive. Ahora se usa esto en vez de CD. Se pone ahí en el carro nuevo y se escucha. Entonces le doy eso me pasó en la República Dominicana también. Le doy al taxista cuando estábamos allá en Bolivia y yo no tenía que hablar mucho. Le daba el CD de mi programa de radio y él escuchaba y él dice, wow, esto es de mucha bendición, dice el taxista. ¿Quién es que está hablando? Digo, yo. Y él se asombra y él allí recibe a Cristo conmigo. La palabra de Dios haciendo efecto, el Espíritu Santo en su vida, y al final quiso devolverme el cassette, el CD, y trató de sacarlo y se tronchó ahí el CD en su radio. Le dije, olvídalo, déjalo, prométeme simplemente cada vez que vayas trabajando, coloca el CD ahí para que escuchen la palabra de Dios. Y él quedó de acuerdo. Y exactamente me sucedió en la República Dominicana. Y todos ahí en el bus estaban escuchando la palabra de Dios. Hay muchas maneras de testificar, pero ¿qué nos enseña el apóstol Pablo en cuanto a testificar? Primero, el apóstol Pablo nos enseña que a través de su propia vida, de que no hay que dejar de pasar mucho tiempo desde la conversión de una persona para que todos comprendan que deben testificar a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Timoteo 4:2. Cierto es que hay la posibilidad que vayamos a prepararnos a una universidad, a un seminario,
Ahora es tan fácil, se puede hacer por la computadora, se puede hacer en persona, se puede hacer en grupos en la iglesia, en los hogares, células, pero no hay que dejar pasar la oportunidad de crecer. Mi esposa hace un devocional ya por 10 años, o 9 años, testificando a través de WhatsApp, que se puso muy de moda en estos últimos 10 años. Y es de gran bendición. Ella envía su programa a diferentes países y ciudades y muchos son bendecidos. Así que no hay excusa para no testificar de la gracia de Dios a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: no apagues el fuego que está en ti. Y es cierto, las preocupaciones de este mundo ahora mismo, la situación de la inmigración, el alto costo de la vida, los deportes, etcétera, pueden distraer nuestra mente y desviarnos en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Nuestra gran necesidad, Dios nos ha puesto aquí en la tierra, no para que seamos ricos, famosos, para que disfrutemos de diferentes cosas, ir a pescar. Eso está bien, pero lo principal que el Señor nos ha puesto aquí es para su gloria. Somos embajadores. Mi esposa y yo, especialmente yo mismo, nos hicimos embajadores del pan diario. ¿Conocen el pan diario? Y ahora hicieron una edición de Semana Santa en inglés y en español. Y me mandan paquetes y yo, como soy capellán, voy a las empresas y le doy al gerente, le doy al dueño, le doy a los empleados, y todos saben que yo soy embajador del pan diario. Y es muy edificante ese pan diario. Y está también en línea, en internet. Así que hay muchas maneras. Aquellos que no pueden hablar mucho, den un pan diario a alguien, den un folleto, o escriba su testimonio. Muchos dicen: Jerónimo, mi testimonio no es tan impactante. Yo no he hecho grandes cosas. No usaba droga, no usaba alcohol, no golpeaba a las mujeres o lo que sea, no fui a la prisión. Y entonces, pero Dios se manifiesta y se glorifica aún en una persona que no ha hecho mucho. Mi esposa, por ejemplo, estaba escuchando a Samuel Montoya a través de la Biblia, decía, y ella decía que yo vine de Bolivia y vine para trabajar, ¿no? Ella trabajaba con una revista y vino a prepararse mejor en inglés y todo esto. Y escuchó, ahí estaba un poco desanimada, escuchó a nuestro hermano Samuel Montoya decir por medio de la radio allá en Nueva York. Nosotros comenzamos a escuchar esa emisora, Radiovisión Cristiana, desde su principio. Pasa mi programa ahí de Nuestro Mundo. Yo soy uno de los pocos que pone su programa ahí sin pagar. Gloria al Señor. Entonces, él dijo: hermana, usted que está ahí en la cocina, cocinando, usted que está ahí atendiendo a niños pequeños. Y mi esposa dice: esa soy yo. Gritó a la radio. El hermano Montoya no escuchó, pero dice: esa soy yo. Usted haga lo mejor que tiene que hacer para su esposa, su familia, y testifique de Dios ahí donde está. Tremendo. Porque muchas personas sienten: pues yo no estoy preparado, yo no tengo un gran testimonio para hablar. Sí, todos tenemos un testimonio. Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha levantado, Cristo nos quiere usar para su gloria. Entonces debemos ser obedientes al mandato de Cristo como nuevos creyentes. Y enseguida dice Pablo, testificaba de Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y eso es lo importante. Y muchos no testificamos de Cristo porque pensamos que hay que esperar para ser un tremendo orador, tener dones súper especiales o hasta tener un conocimiento profundo de toda la Biblia para poder testificar. Es cierto, hay que evitar tener errores bíblicos, pero hay que aprender el ABC, hay que aprender los fundamentos de la Biblia. Y siempre debemos tener mentores.
Cuando era joven otra vez, el hermano Cornejo y otros iban con nosotros para guardar nuestra palabra, para apoyarnos. Y si cometíamos errores, los corregíamos. Porque a los jóvenes están llenos de hormonas y emociones y queremos que la persona entienda que venir a Cristo es lo mejor, la mejor decisión que puede hacer en la vida. No es casarse, aunque eso es bueno. No es tener una casa, la mejor decisión. No es tener un auto. Es aceptar a Cristo como Salvador. Mire, mi esposa allá vino a Nueva York y quería aprender inglés, como decía. Y cuando aceptó a Cristo se olvidó de eso, de aprender inglés. Se olvidó de los grandes rascacielos en la Ciudad de Hierro, la Gran Manzana. Y bueno, ella fue al seminario conmigo y allá en Luisiana. Y el director quería ahí a los graduados, quería que si alguien quería decir algo, y era en inglés. Mi esposa dice, yo quisiera decir algo, pero no me atrevo. Y yo digo, bueno, tú dilo en español y yo te traduzco ahí a la audiencia. Estábamos comiendo camarones y todo eso en la graduación, y ahí estaban la gente de la escuela, y nos paramos ante el micrófono y mi esposa dice, yo quiero testificar. Y yo dije, I want to testify, traduciendo. Y decía, yo vine a los Estados Unidos para aprender inglés y no pude terminar con mi misión, mi deseo de aprender inglés. He fallado en eso, porque acepté a Cristo y era lo más importante para mí. Además de eso, añadió mi esposa, y yo traducía, un hermano me dijo en la iglesia que no me preocupara, porque allá en el cielo se va a hablar español. Y bueno, luego seguimos comiendo. Pero es tan importante dar a Cristo el primer lugar, dar a Cristo el número uno en nuestro corazón. La verdad es que no es las cosas de este mundo, lo que importa es Jesucristo, el primer amor. No dejar que se enfríe su amor. Y sucede así con los matrimonios, los integrantes del matrimonio. El hermano Valentín puede hablar por varias horas sobre el asunto. Cuando uno se enamora, uno va y visita a la muchacha y uno habla y esto y quiere pasar tiempo con ella, igual ella con él. Y pasan las horas en el reloj y nada importa, es lo mejor. Y cuando nos convertimos pasa algo parecido. A mi esposa le dijeron que ella se iba a enloquecer leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Y bueno, yo también, como le decía, estaba contratados leyendo la Biblia, escuchando al hermano Samuel Montoya y demás para conocer mejor a mi Señor. Él se hizo número uno en mi vida y ya nada más importaba. Es cierto que fui a la escuela, que trabajé y demás, pero lo hacía para prepararme mejor, para ayudar a los demás. Y el Señor me guió, y de tal forma que por 18 años ahora soy capellán empresarial, como consejero en la empresa. Y es algo que poco usual, un lugar secular que hace un contrato con la empresa que sirvo y me llevan allí y voy y hablo a los demás de Cristo. Y oro por ellos y les visito en el hospital, en el nursing home, en el hospice, y les visito en la prisión y en la cárcel. Recuerden que dije que le visito, no que voy a la cárcel. Y ha sido muy emocionante 18 años de servicio en estos lugares que tal vez el pastor, el anciano, el diácono no puede entrar. Me dieron licencia para entrar ahí en la prisión de Dallas. Y fue estos casos que he tenido, testifiqué en la corte, entré a la cárcel varias veces y me decían, capellán, por favor ayúdeme,
me están acusando y quieren ponerme en la prisión por toda la vida. Yo no lo hice, yo soy inocente. Y tuve la oportunidad de sentarme con las personas. Algunos de ellos fueron llevados a la pena capital. Hablé con uno antes de morir por teléfono y él aceptó a Cristo como Salvador a horas de ser eliminado de esta tierra. Es tan importante testificar de Cristo. Mi esposa y yo hemos testificado a personas que están en el hospital a punto de morir. Es tremendo. No sabemos cuándo la persona va a pasar al otro mundo. Nadie tiene garantía del mañana. Por esto es que tenemos que acelerar. Cristo viene pronto y tenemos que testificar. Cristo ganó y transformó a este mundo, a nosotros mismos nos ha dado. En segundo lugar, rápidamente, el apóstol Pablo nos enseña que el testificar es una responsabilidad que tenemos todos como cristianos. No solo el pastor, no solo el diácono, el anciano tiene esta responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad de dar cuentas. Somos cartas abiertas, dice el apóstol allí en Corintios 19, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Algunos de nosotros, Dios no lo quiera, vamos a tener manos manchadas de sangre, porque no cumplimos con nuestra misión de hablarle a nuestro semejante, a nuestro vecino, a nuestro familiar, inclusive a nuestro enemigo de Cristo. Y hay que tener cuidado. Mahatma Gandhi decía: yo amo al Cristo. El Cristo es estupendo, glorioso, maravilloso, pero algunos de sus seguidores. Pero tenemos que testificar. No solamente no es permitido como cristianos difundir y proclamar las buenas nuevas de salvación, estamos en deuda, obligados a hacerlo, a tal punto que el Señor dijo que si nosotros no lo hacemos, las piedras hablarían. Y ahí está en Lucas 19:40. Así que tenemos necesidad. Malgastamos mucho tiempo en la televisión, en los deportes. Ahora mismo aquí en Miami, ayer y hoy, se está llevando el orgullo gay y muchas cosas así. Tenemos que testificar. Hay mucha violencia. Hay mucha gente que pasa. Estaba escuchando una señora que murió con sus 2 hijos. Hay mucha violencia. El apóstol Pablo, en tercer lugar, nos enseña en 2 Corintios 15, 18 al 20, que a todos se nos ha dado el encargo del ministerio de reconciliación y que en consecuencia somos embajadores en el nombre de Cristo. Ahora, es lamentable, algunos no testifican de Cristo porque piensan que no tienen el don del evangelismo. Cuando yo crecía, es importante para los ancianos, los directores de la escuela dominical, etcétera, echarle ojo. ¿Qué talento, qué don puede tener la hermana, el hermano? Yo tengo un nietecito que juega béisbol, tiene 11 años ahora y está haciendo bien, recién está progresando bastante. Ayer hizo su primer home run. Mi esposa estaba llorando cuando vio eso en la televisión. Y nosotros pensamos que no tenemos ese don, pero hay que desarrollarlo, hay que echar ojo a ver quién tiene ese don. Así como scouts van buscando los prospectos jugadores de béisbol, de baloncesto, de lo que sea, nosotros también tenemos el deseo de ver quién tiene el tal don y ponerlo en práctica. El apóstol dice: no apagues el don que ha sido dado a ti. Y dice la Biblia que si no lo usamos se nos va a quitar. Así que todos tenemos dones. Pero en ningún lugar de la Biblia enseña que hay un don. Hay más de un don. Una persona puede tener 2, 3, 4 dones.
Es algo maravilloso. Así es que adelante, hermanos, no dejen apagar el don. Tenemos el cuarto y se los dejo ya casi. Termino. El apóstol Pablo nos desafía en Filipenses 1:14. ¿Cuál es el desafío? Que tenemos que testificar sin temor, y que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No tenga temor, tenga amor. No se deje atemorizar, embaucar, amarrar por el sistema de este mundo. Hable al campesino, hable al señor de la oficina. No tenga miedo, ármese del amor de Cristo, rompe cadenas en el nombre del Espíritu Santo. Dios me ha dado el poder para hablar, dice en inglés, el collar blanco, el collar azul, blue collar, white collar. ¿Qué quiere decir eso? El blue collar, como yo tengo aquí, es de un obrero, de un trabajador. El blanco, que no se ensucia mucho, es uno de la oficina, un hombre importante. Dios nos ha dado el poder de hablar a reyes, de hablar a gobernadores, a todos los que encontramos en el camino. No tenga temor, todos somos iguales, nadie es más importante que usted. Él puede tener más dinero en su cuenta de banco, él puede tener un carro lujoso, pero todos somos iguales delante de Dios. Nadie es superior al otro. Entonces no tenga temor. Número 5, nos enseña aquí el apóstol que debemos aprovechar cada oportunidad de testificar aún en medio de la adversidad. Si estamos en el hospital, hable a la enfermera, al doctor, a los que ponen la anestesia, a los que limpian los pisos. Tenemos que aprovechar la oportunidad. Dios puso a Pablo en la prisión y a Pedro, y lo amarraron de los pies en el cuarto más oscuro de aquel lugar. Le comenzaron a hablar a ellos. Imagínense a Pablo 24 horas amarrado con soldados. Le hablaba: mira, Cristo te ama, Cristo murió, que venga el otro soldado. Oh, no vaya con ese hombre, te va a evangelizar. Tenemos una audiencia cautiva. Pero ¿cuánto vamos al hospital a ver a los pacientes? ¿Cuánto vamos a la prisión? ¿Cuánto vamos a lugares de ancianos? ¿Cuánto vamos al parque? Allá en Evergreen íbamos al parque a hablar, a testificar. Traíamos a los jóvenes a la iglesia para que jueguen básquetbol, pero con la condición que tenían que recibir un mensaje de Dios. Y número 5, dice aprovechar cada oportunidad en medio de la adversidad. Y dice Pablo, por ejemplo, ahí en ese lugar: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Filipenses 1:12. A veces Dios tiene que mandar a alguien al hospital. ¿Cuál es el propósito? Para que muchos se conviertan a Cristo. A veces le envía, no sé, a ciertos lugares que básicamente no planeamos ir, para hablar a alguien de Cristo. Yo le decimos en inglés divine appointment. Cuando aparece una oportunidad maravillosa, esto no fue creado por usted ni por mí, fue creado por Dios. Y si no aprovecha esa oportunidad, tal vez nunca se va a dar, jamás. Es el tiempo de aprovechar. En mi situación de capellán, de pastor, como quería llamarlo, que era anciano antes, yo decía, y conocía a una persona por primera vez o segunda vez, tengo que darle a conocer el evangelio. He tenido situaciones que la persona ha fallecido después y tal vez no le hablé de Cristo, o tal vez le hablé, no sabemos. Aprovechemos la oportunidad, porque puede ser el último día que veamos a esa persona, y esa oportunidad dice que no se repite. Que el Señor nos bendiga ricamente. Terminamos en oración. Gracias, Señor, por tu palabra tan maravillosa y esta responsabilidad que nos has dado de testificar de tu gracia, de tu amor, de tu salvación. Pero tenemos temor, tenemos, Señor, falta de conocimiento de que tú nos has dejado aquí en la tierra
para cumplir tu misión en nosotros. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría. Danos oportunidades. Enséñanos cómo hacerlo. En el nombre dulce de Jesús. Amén. Quiero aprovechar antes con los ojos cerrados aquí todos. Si tú has sentido el impacto de la palabra de Dios, el Espíritu Santo hablando a tu corazón, a tu alma, de que Cristo es el Salvador, de que Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo ante tu presencia humillado y arrepentido de mis pecados. Te he ofendido, te he faltado. Me arrepiento de mis pecados y acepto a Cristo como mi único Salvador. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Con los ojos cerrados todavía, solo un segundo. Si tú hiciste esta oración conmigo, levanta tu mano. Levanta tu mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Por favor, hablen aquí con los ancianos y los diáconos sobre esta decisión para que ellos puedan ayudarle y apoyarte en esta decisión que has tomado. Que Dios sea bendecido por siempre. Amén.